Voy a introducir el tema de esta tarde. El tema de esta tarde con San Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y el que en lo poco es infiel, también es infiel en lo mucho. Es decir, la clave para llegar muy lejos en la vida espiritual, para ser grande en la vida espiritual, lo pequeño. La clave para ser un desastre y perderse en la vida espiritual, lo pequeño. Lo pequeño en cuanto malo, el pecado venial. Así que ya saben, para subir mucho, el detalle amoroso. Para bajar mucho, el desprecio del pecado venial. El pecado venial es el SIDA del alma. El SIDA es un virus que propiamente no te mata directamente, sino que te deja sin defensas. Y después viene un microbio de estos que nunca se comen un rosco, entra en tu cuerpo y como estás sin defensas, te tumba, te mata. Lo mismo hace el pecado venial. El pecado venial no quita la gracia santificante. Ya puedo yo cometer 1.000.000 de pecados veniales por día, que eso no me va a quitar la gracia santificante. Pero sí que me va a bajar las defensas, me va a enfriar la caridad, las virtudes, me las va a hacer pesadas. De tal manera que cuando venga uno de esos microbios que sí que mata, una tentación de algo grave, voy a sucumbir totalmente. El demonio más esmirriado y más raquítico del infierno me podrá, porque soy amigo de los pecados veniales, de eso pequeñito que parece inofensivo, y que no pasa nada, voy todos los días y no pasa nada. Sí que pasa, pero no lo veo. Y he ahí lo peligroso, que no se ve. Vamos a ver los efectos del pecado venial. Después ya otros días veremos virtudes específicas. Ahora voy a lo general. El pecado venial interrumpe el ofrecimiento de obras matutino y toda obra virtuosa. ¿Saben por qué? Porque cada vez que vamos a hacer nosotros una obra virtuosa, como por ejemplo un rosario, en el momento en que yo cometo un pecado venial, quito la intención de hacer lo bueno que estaba haciendo en ese momento. Lo mismo el ofrecimiento de obras por la mañana. Lo hago todo por amor a Dios y todas las obras de este día. Muy bien. Ya todo lo que vas a hacer de alguna manera va a influir la virtud de la caridad. Si de eso te acuerdas al principio de cada obra, mejor. Más intensificas la virtud de la caridad en cada obra. Perfecto. Pero he aquí que si consiento en un pecado venial, tiro abajo la buena intención que tenía yo antes de hacer esas obras por Dios. Porque el pecado venial es incompatible con la intención de hacer algo por Dios. Es incompatible.
Y para volver otra vez a tener la intención de hacer las cosas por Dios, después de un pecado venial, tengo que repetir la buena intención de hacer las cosas por Dios. Segundo, el pecado venial crea hábito. O sea, engorda mis pasiones. Hasta el punto que si me atraganto y me empacho de pecados veniales, puedo llegar a un estado de corrupción del alma, en que tiendo a justificarme ante el mal. También nosotros, los religiosos, podemos corrompernos espiritualmente. Y una de esas características o señales de esa corrupción espiritual del religioso es la dureza de juicio, el sentirse infalible e inapelable, por más que se le demuestre lo contrario. Eso es fruto del pecado venial, que crea el hábito. El hábito en muchas cosas. Tercero, afloja las virtudes. La palabra virtud viene del latín virtus virtutis, que significa fuerza. El alma, la fuerza del alma es esa fuerza de voluntad que digo, ahora voy a hacer esto, esto, esto y esto, y lo hago aunque cueste, tengo fuerza de voluntad. Entonces, el pecado venial es como si yo me pongo a caminar o a intentar correr o a hacer cualquier otra cosa con pesas en las muñecas y en los tobillos, voy más lento, me cuesta todo más, como si llevara un fardo de 5 kilos encima. Ese es el pecado venial, me cargo de fardos encima. Ya no soy ágil para la virtud. Otra cosa que hace el pecado venial es disminuye las gracias actuales. Es decir, cuanto más pecados veniales cometo, no siendo correspondiente con la gracia divina en cada momento, como Dios ve que yo no correspondo a la gracia actual que me va dando a cada momento, me da menos, porque dice el Señor, si le sigo dando, después le voy a tener que pedir más cuenta todavía. Y me va dando menos, conforme yo correspondo menos a esas gracias. Otra cosa que hace el pecado venial es escandaliza. Si es que es externo. Porque por mi mal ejemplo otros se pueden contagiar. Es curioso, dicen algunos, no, hay enfermedades muy contagiosas porque unas son por contacto de algo que otro ha tocado antes, otras son por el aire como la tuberculosis, otras son por el torrente sanguíneo como el SIDA, y otras son, pues miren, el pecado. ¿Ustedes se imaginan una enfermedad que se contagiase solo con ver al enfermo? Eso no existe, ¿eh? Dios nos libre. Imagínense que hay un enfermo por ahí a 50 metros y solo por haberlo visto yo también me caigo enfermo. Pero hombre, eso no existe. Sí que existe. El mal ejemplo, el pecado. Nada más con verlo en otra persona me contagio o me puedo contagiar. El daño que hago de ser amiguete del pecado venial a toda la comunidad. Es como si todos estuvieran en la comunidad así luchando para ir hacia arriba y ser una comunidad modelo en este convento y salvar muchas almas, y hay otro que está haciendo al revés con el pecado venial, tirando para abajo la comunidad. Es como una lucha. Escandaliza. Y por último, el pecado venial inclina al pecado grave, al pecado mortal. Es decir, como me va haciendo el hábito hacia las cosas malas o a las pasiones bajas más fuerte, me afloja las virtudes, disminuye las gracias actuales,
pues llega un momento en que llega, como dije antes, la tentación gorda y tengo mucho más peligro de sucumbir. Es como un círculo vicioso. Engordo las pasiones con el pecado venial y entonces disminuye la gracia. Esto sube y esto baja, la gracia actual. Y como disminuye la gracia actual, disminuye también las virtudes. Como disminuyen las virtudes, entonces engordan las pasiones. Y como engordan las pasiones, menos gracia actual, menos virtudes, más pasiones, menos gracia actual, más virtudes, menos pasiones. Entonces una bola que cada vez más grande, como una bola de nieve que va cayendo por la montaña. Al principio es pequeñito, no, aquí no pasa nada. Y ya cuando me doy cuenta, esto es un bolón de no sé cuántas toneladas que quién lo para. Así es, y todo esto sin dolor, sin darme cuenta, porque el pecado venial, desgraciadamente, al alma que está floja, no le duele. Eso es lo malo. A nosotros nos hacen así con una agujita, nos viene un mosquito cuando estamos despiertos y mete ahí su trompetita, que es más pequeñita y más que una aguja. Y ya estoy, y me defiendo. Lo malo, lo trágico nuestro, es que el pecado no nos duele físicamente. No va nadie al hospital del sacerdote, o muy pocos, porque es que o nadie, porque el pecado me hace, Dios, pues tener fiebre o dolores espasmódicos. Entonces estarían los confesionarios llenos. Desgraciadamente no. Estamos insensibles ante ese mal. Y por eso tenemos que meditar este tema y pedirle perdón al Señor y pedirle, como dice San Ignacio, que nos dé sensibilidad. Esas tres cosas pide San Ignacio. Primero, que me quite el mal hábito que ha provocado el pecado. Segundo, primero es que pensaba que lo tenía apuntado y por eso lo tengo que decir de memoria. Primero es que me quite todo apego voluntario al pecado venial. Todo apego voluntario. Segundo, que me quite esa inclinación involuntaria, ese engordamiento de las pasiones que me ha provocado el pecado venial. Que me quite esa inclinación involuntaria. Y tercero, que me dé lo contrario, que es aversión sobrenatural, mística, a toda ocasión de pecado. Y para esto les voy a poner este ejemplo. Imagínense que yo voy caminando por un monte y entonces, distraídamente, piso algo blandito, que está como escondido un poquito bajo la hierba. Y cuando miro para abajo y veo que es una serpiente yarará de esas que te pican y te dejan tieso, ¿uno qué hace? ¡Oh! Se asusta. Es un mecanismo de defensa del sentido de supervivencia, de que cuando yo veo un peligro grave de muerte, me tiro para atrás. No tengo que hacer yo como una especie de raciocinio. Eso es una serpiente venenosa. Es así que yo la estoy pisando, es así que me puede picar, es así que me puede morir. Bueno, si yo estoy con silogismos, ya me picó y ya me mató. Es algo instantáneo. Pues que me dé eso, le pido al Señor que me dé eso para el pecado. Que cuando venga la más mínima ocasión de pecado, haga así. Eso es algo místico, se llama el don de temor de Dios. Hacer así. Ante toda ocasión de pecado, aunque sea venial. Viene la ocasión de caer en la murmuración, aunque sea una cosa pequeña. Cierro la boca. Intento cambiar de conversación. Bueno, esta vez tengo muchas cosas
y poca pizarra, así que voy a tenerlas que decirla así, ya casi se me llenó. Modo de combatir el pecado venial, ya lo hemos dicho. Poder legislativo, hacer un buen examen de conciencia general en estos ejercicios espirituales, ver cuál es mi defecto o mis defectos dominantes y atacarlos sin piedad con el poder ejecutivo, el examen particular y los otros medios que les dije. Vamos a ver ahora dos estados del alma que están muy relacionados con el pecado venial. El primero es la tibieza y el segundo que veremos es la mediocridad. Se parecen, a veces se confunden, pero no son lo mismo. Primero la tibieza. Corresponde a la segunda morada de Santa Teresa. Saben que tienen un libro de las 7 moradas de la vida interior, entonces la segunda. La primera es cuando recién el alma se convierte, pero tiene una especie de barniz de cristiano y lleva todavía una vida muy mundana. La segunda morada es cuando ya empieza a frecuentar los sacramentos, especialmente confesión y comunión, pero todavía puede seguir teniendo caídas graves. Entonces, la tibieza, propio de la segunda morada, es distinto de la aridez. La aridez la puede tener una persona fervorosa. En cambio, el tibio, además de la aridez, que siempre suele tenerla, la aridez, se añaden otras cosas para poder diagnosticar esta enfermedad. Y una de esas características para diagnosticar la tibieza es el afán consentido de buscar deleites sensitivos. Aprovecho para decir que la tibieza y la mediocridad no son dos estancos cerrados, sino que hay, diríamos, como tonalidades grises, ¿no? No es blanco y negro, sino que hay una tonalidad de grises que uno, mientras se va alejando de la tibieza más extrema, pues se va acercando a la mediocridad, ¿no? Pero para explicar las cosas con pedagogía, pues es necesario hacer esos estancos cerrados. Entonces, como dije, el afán consentido de buscar deleites sensitivos. Por ejemplo, el afán de hablar mucho, acaparando la conversación, por vanidad, de que los otros se fijen en mí, llamar la atención. También, pues, rompiendo el silencio, a deshora. Esos son deleites sensitivos. Por ejemplo, exigir que la comida sea exquisita y si no me quejo, por lo menos interiormente, si me da vergüenza decirlo exteriormente, pues por lo menos sale por dentro, ¿no? Y también tender, pues, eso, en cuestión de comida, pues, a arrasar hasta que no quepa más en el estómago, ¿no? También eso es propio un poquito de buscar los deleites sensitivos. Decía San José María de Escrivá de Balaguer que si no hemos hecho alguna penitencia, aunque sea pequeña, en la comida, hemos comido como unos paganos. Alguna cosita tenemos que, diríamos, dejar o mortificar, pues para dar a entender al Señor que comemos por Él y no por nosotros, para cuidar la salud no más. Otro afán de deleites sensitivos puede ser, por ejemplo, la avidez de curiosidades ajenas. ¿Por qué le ha dado la madre el permiso a esa y a mí no? ¿Por qué la otra va al otro sitio? ¿Por qué la otra sale? ¿Por qué la otra tiene este permiso y yo no me lo tengo? ¿Y por qué no me lo da a mí? El afán de curiosidades ajenas. O sea, yo lo llamo eso una enfermedad que se llama aginitis. Estar siempre pendiente de
Y siempre descontento, ¿no? Porque si ese sí, yo también, ¿no? Agenitis. Eso es también propio de buscar deleites sensitivos, ¿no? El típico periodista de la vida comunitaria. Otro punto de la tibieza es desgana por lo arduo de la virtud. Es lo que vulgarmente llamamos la relajación. Una persona relajada es una persona que es incapaz de hacer cosas que cuestan. Solamente está para lo fácil. Ese es el relajadillo. Es decir, falta de lucha. Que eso también se puede aplicar a la oración. Hablaremos mañana ya de la oración, porque San Ignacio da también una buena cabida a los ejercicios, a la oración. Pues entonces eso, la persona que ante las dificultades de la oración, la aridez, las distracciones, rápido tira la toalla, como el entrenador en el boxeo, tira la toalla, deja de pelear. Esto es muy difícil. Y se queda ya, pues, rindiéndose a la imaginación. Otra nota de la tibieza es el aburrimiento en el deber cotidiano. Es decir, hace las cosas por hacerlas. Y no se preocupa de hacerlas tan bien, sino de hacerlas, de cumplir. Cumplo y miento. Es mediocre en limpiar, mediocre en cocinar, mediocre en todo. A no ser que por naturaleza le guste y entonces lo hace bien. Pero si no... Solo interés por la utilidad material. Es la persona que tiene una mentalidad de, aquí lo que cuenta es pues, que tengamos una buena economía, que siempre tengamos una buena reserva para no depender de la providencia divina, que tengamos una buena seguridad para que no entre ni un ladrón ni por la más mínima rendija y sea imposible y podamos dormir tranquilas. Todo utilitarista, todo utilitarista. Que está bien las cosas que he dicho antes, pero como que se centra solo en eso, solo le importa eso. Fácil pretexto para dejar la oración, es otro distintivo de la tibieza. Ustedes, bueno, gracias a Dios, viven en comunidad, es más difícil que dejen la oración, pero imagínense una persona, una de ustedes, que por ejemplo es la tornera, me lo invento, la tornera. Y la tornera a veces tiene que dejar la vida de oración, o sea, el momento de la oración, pues para atender a personas que llaman y todo eso. Pierde tiempo de oración. Ni se le pasa por la cabeza el querer recuperarlo o pedir permiso. Lo mismo los que tienen cargo de autoridad, tienen peligro eso, porque ellos les vigilan a los demás. Pero ¿quién los vigila a ellos cuando pierden oración? Hay que rezar por ellos, pues para que ellos sepan sostenerse a sí mismos, en ese sentido. Por eso, fácil pretexto para dejar la oración. Uno ha tenido que salir afuera por lo que sea, motivos de salud, perdió oración, ya no la recupera. Y peor todavía, si pierde el oficio divino, porque es un deber que les pone la Iglesia, no es una mera devoción, es un deber. La Iglesia delega en ustedes y en mí el rezar el oficio completo. Si no se reza en un momento, se tiene que recuperar antes que termine el día, aunque lo haga en privado. Pues fácil el pretexto, no, es que estoy muy cansada, que no hay tiempo, que tengo que hacer cosas, y se deja. Lo mismo el rosario, etc. Otra nota de la tibieza es seria dificultad para examinarse la conciencia. Esto es muy típico de la tibieza. ¿Cuántas personas me han dicho a mí, cuando yo les digo, bueno, venga, vamos a hacer un plan de vida espiritual, por lo menos con 5 minutos de examen de conciencia? Yo pienso por dentro, es muy poco, por lo menos tendría que ser un cuarto de hora antes de irse a dormir, porque en 5 minutos eso pasa volando. Pero para que no se desanime, mire, 5 minutitos, pero con intensidad. Y el otro me dice, es que no sé qué pensar. Que no sé qué pensar, como si fuera usted un mirlo blanco, una cosa impecable. ¿Cuántas cosas hay y nos damos cuenta? No nos damos cuenta.
porque no le damos importancia al examen de conciencia. Diario. Eso es signo de tibieza. Se descarta la penitencia externa, da miedo. Incluso cuando otros lo intentan hacer, como que tengo compasión de ellos. Todavía está con esas cosas de la Edad Media. Entonces, también eso es signo de tibieza, del desprecio de la penitencia externa. Claro que tiene que tener su medida, pero no su extinción. Otro dato, generalmente actúa por el qué dirán, está poseído por el respeto humano, siempre pendiente de lo que los demás piensen de él. Y cuando es corregido es incapaz de llevarlo con humildad. Por dentro o por fuera se excusa. Todo esto que les estoy leyendo es algo consentido, que lo quieren así. No es que luchen contra esto, que esto lo tenemos todos en algo o en mucho, sino que es que lo quiero, esa es mi vida y no quiero que me saquen de ahí. Ese es el tibio. Y además de una manera crónica, no que por ejemplo tengas unos días malos porque has pasado un poquito de fiebre o lo que sea, o te han dado un disgusto y se te ha desvariado la vida espiritual por 4 días. No, 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 es algo crónico, porque yo quiero que esto sea lo mío. Ahí está la dificultad de convertir al tibio, que no es imposible, pero es difícil, porque él se hace amigo de su enfermedad, él la quiere. Eso es lo malo. A ver quién lo saca de ahí. Si él no quiere, no hay remedio. Aceptación frecuente del pecado venial. Las típicas mentiras piadosas. Esto para evitar problemas le digo a la superiora que sí y es que no. Y ya está, y me he liberado de un sofocón. Ya está. Y la próxima vez hago lo mismo. Pereza en la oración vocal, el hacerla, como decía Santa Teresa, solo meneando los labios, y me doy cuenta de que me estoy distrayendo y me da igual. La cosa es que me vean ahí que estoy en la distribución. Y cuando tocan la campana, voy a la otra distribución y otra vez hago superficialmente y exteriormente lo que hacen todas. Pero por dentro, el fervor interior me importa un bledo. Eso es igual. Lo que vale es la apariencia. Y es que yo me hago amigo de eso, no lucho. Ahí está la tibieza. Rencorcillos, juicios temerarios, piensa mal y acertarás, todo eso, cuando yo me hago amigo de eso, me estoy embuyendo de tibieza. Ya verán que es distinta la mediocridad, ahora lo verán. Cierta paz mundana por no dar importancia a su mal, ni reconocerlo. A veces las almas tibias parecen muy ecuánimes, están así con la sonrisa, toda así, ¿no? Una vida feliz, ¿no? Que, como se apoyan diríamos en lo material, y aquí en el convento tengo los garbanzos asegurados todos los días, y si me caigo enferma, pues seguro que tengo la mejor seguridad social del mundo, porque mis hermanas son muy buenas y me van a cuidar, así que échate a la hamaca, sube los pies y a dormir. Eso es la pereza, eso es la tibieza. Que aquí ya todo está hecho. Con perseverar, con estar, ya es suficiente. Causas de la tibieza: la falta de perseverancia, el no querer luchar, fiarse de la inercia comunitaria hueca. Pensar que por cumplir exteriormente las distribuciones y las normas ya es suficiente. Falso. Todas esas distribuciones, todas esas normas externas, todas esas reglas que ustedes tienen, solamente son la estructura, que hay que llenarla de caridad, de fervor interior, si no va a ser es un puro esqueleto que no tiene mérito ninguno. Eso es la tibieza, el esqueleto. Una persona que es puro esqueleto. Cuando llegue el juicio final, va a poner Dios ahí la llama y todo se evapora y sale solo el esqueleto, sin caridad ninguna. Muy bien, muy bien.
Tú has estado en la vida comunitaria no sé cuántos años, pero no hay caridad. Remedios para la tibieza. Caer en la cuenta de su grave situación. ¿Cuál es la grave situación de la tibieza? Se la voy a recordar con una reprensión durísima de Jesucristo a la iglesia de la Odisea en el Apocalipsis. Porque no eres ni tibio ni caliente. Ojalá fueras tibio o caliente, pero como no eres ni tibio... Ay, me estoy equivocando. Ojalá fueras frío o caliente, pero como no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Ahí está, la tibieza. O sea, tú te crees que eres bueno, o sea, todavía te crees que eres bueno. María Magdalena sabía que era mala y se convirtió, porque veía su mal. Pero es que tú siendo malo te crees bueno, eso es lo que me saca de quicio, diría Dios. Te vomito de mi boca. ¿Y cómo hace eso de vomitar de su boca? Así. Y esto ocurre mucho. Me niego, dice Dios, a darte la gracia para que puedas resistir las tentaciones graves cuando vengan. Y como no salgas de la tibieza vas a acabar en pecado grave. Y como no tengas humildad mínima para reconocer el pecado grave, que será como una sacudida en el alma para decirte que estás mal, no hoy, sino hace mucho tiempo, como no tengas un mínimo de humildad en ese momento, te vas a encorchar en el sacrilegio. Así actúa Dios. Yo te quiero santa. Si no llegas pero luchas, estaré contento. Pero como se te presentes ante mí con esa actitud de hipocresía que es la tibieza, te voy a sacudir negándote la gracia eficaz para que a través de caídas gordas te des cuenta del mal lugar, del mal estado en el que te encuentras. Para que reacciones. Aunque eso me pese más a mí en la cruz y me haga sufrir más. Pero yo quiero que te reconviertas, esa segunda conversión que es de la tibieza al fervor. El que está en tibieza tiene peligro próximo de caer en pecado grave ante una prueba difícil. Y pruebas difíciles en la vida seguro que va a haber, seguro. Y más ahora, en el estado en que estamos, en el mundo. Más ahora. Yo no sé qué va a pasar. Tal vez se renueven esos tiempos pasados en que los religiosos tenían que dar el do de pecho de la virtud heroica. O apóstatas o mártires. Y ahí es donde se vio quién era fervoroso y quién era tibio. Ahí se vio. Segundo remedio, luchar por la atención en la oración, no quitar en cantidad y vigilar la calidad. De eso también hablaremos después. La calidad de la oración es muy importante, porque por la oración vienen todos los bienes y todas las gracias. Esa es la salvación, ese es el remedio de los remedios, la oración bien hecha. Y tercero, imponerse penitencias contra la pasión dominante. Agarrarse a una estructura concreta, algo concreto. Eso es lo que les expliqué ayer sobre el examen particular. Y si puedes dar cuenta a alguien, como puede ser la maestra o la superiora de tus avances, mejor, para que de vez en cuando te dé un tironcillo de orejas. Bueno, voy a tener que dejar el estado de la mediocridad para mañana, porque si no me pasaría de los 3/4 de hora. Así que pidamos a la Santísima Virgen que salgamos de estos ejercicios
con muchos, muchos deseos de adelantar y de ser cada día mejores. Por Dios, no por nosotros, por Dios y por las almas. No basta decir quiero perseverar, hay que decir quiero ser cada día mejor. Si no digo eso, no voy a perseverar. Quiero ser cada día mejor. Soy un inconformista, siempre más. Y por más que esté muy alto en la virtud, no me va a parecer eso nada. Y voy a pensar que soy malo si no avanzo. Porque amo sin límite a nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por mí. Hasta el extremo, dice San Juan, capítulo 13. Yo también hasta el extremo. Yo quiero ser un extremista. Yo quiero ser un radical. Y luego los demás, los tibios y los mediocres, que me señalen con el dedo diciendo que soy un exagerado y un fanático. Me da igual lo que piensen los demás de mí. Eso es lo que tienes que pensar. Eso es lo que tienes que pensar. A veces ha habido santos en conventos, que no es que sean malos los conventos, pero bueno, estaban así como mediocrillos, ¿no? Y apareció un santo. Y hacía las cosas pues con todo fervor y a veces pues de vez en cuando se pasaba un poquillo. Y siempre había en los conventos esos mediocrillos cuando salía un santo, el fanático, el exagerado. Y en el fondo lo que pasa es que ese santo que está haciendo las cosas como debe en su profesión de la perfección cristiana, está machacando la conciencia con su ejemplo de todos los demás. Por eso se gana todas las humillaciones de los tibios y de los mediocres. Pero él, que no tiene para nada en cuenta el qué dirán, se traga todas esas humillaciones y las convierte más en virtud. Se aprovecha de todo, es como el cerdito. El cerdo come de todo, la gallina igual. Yo cuido gallinas en el seminario, comen de todo, son tremendas. Así, el que quiere ser santo come de todo se aprovecha, de todo. Así tienen que ser ustedes, todoterreno.